El video que describes aborda un tema universal y profundo, el envejecimiento y la búsqueda de significado en la última etapa de la vida. A través de la historia de Jack Thompson, se exploran emociones y desafíos comunes a muchas personas mayores, como la soledad, la pérdida y la aceptación del paso del tiempo. Aquí hay algunos puntos clave que se pueden extraer del video. Envejecer con valentía. No se trata solo de acumular años, sino de enfrentar los desafíos de la vejez con entereza y dignidad. Esto implica aceptar la soledad y la pérdida, pero también encontrar nuevas formas de conexión y significado. Encontrar significado en cada día. El video anima a las personas mayores a aprovechar al máximo cada momento y a vivir una vida plena y significativa. Se destaca la importancia de mantener una actitud positiva y de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Aceptar la pérdida y encontrar nuevas conexiones. La historia de Jack Thompson muestra que la pérdida es una parte inevitable de la vida, pero que es posible superarla y encontrar nuevas formas de conexión. La relación de Jack con Laura ejemplifica cómo el amor y la amistad pueden transformar la manera en que enfrentamos la vejez. Tomar decisiones difíciles con serenidad. Muchos adultos mayores se enfrentan a decisiones difíciles, como mudarse a un hogar de retiro. El video enfatiza la importancia de tomar estas decisiones con serenidad, convicción y un corazón abierto. Valorar las relaciones y mantener la independencia. Las relaciones significativas y la independencia son esenciales para una vejez plena. El video anima a las personas mayores a cultivar sus relaciones y a mantener el control de su propio destino. En resumen, el video ofrece una perspectiva inspiradora sobre el envejecimiento, destacando la importancia de la resiliencia, la conexión y la búsqueda de significado. Para vivir sin depender de nadie, sin sufrir privaciones, era una verdad innegable. Sin seguridad financiera, la vejez podía convertirse en una batalla cruel. Siempre me he esforzado en ser prudente con mi dinero, pero entendía que no bastaba con ahorrar. Debía prepararme para lo que el futuro pudiera traer: gastos médicos imprevistos, emergencias que suelen aparecer en los momentos más inoportunos. John continuó sin pareja. Ni hijo cerca, es nuestra propia responsabilidad cuidarnos. Sus palabras calaron hondo. Era una verdad incómoda pero innegable. En ese momento sentí un despertar dentro de mí. Tal vez el futuro no estuviera completamente determinado. Tal vez aún quedaba tiempo para actuar, para tomar las riendas, para diseñar un plan que me permitiera afrontar la vejez con dignidad y propósito, pero entendí que no podía demorarme más. Si no hacía algo, la soledad terminaría por aplastarme. Si sigues viendo este video y encuentras útil esta reflexión, deja un comentario abajo para saber que aún estás aquí conmigo. Viviendo solo, uno aprende que aunque los hijos nos amen y se preocupen por nosotros, no siempre podrán estar cuando más los necesitemos. Es una realidad difícil de aceptar, como una ráfaga de viento frío en un día soleado. Tenemos que ser más autosuficientes, dijo John, y sus palabras resonaron en mi interior. No podemos depender de que alguien más nos cuide, debemos mantenernos activos y evitar aislarnos. O si me hablara directamente: durante años, mi vida giró en torno a mis hijos. Los protegí. Los apoyé, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías, pero en ese proceso descuidé mi propio bienestar. Dejé que los días pasaran sin propósito. Hogar comenzaban a hacer estragos en mí. La verdad me golpeó con dureza. ¿Podía seguir así? Mi salud, mi bienestar, todo dependía de un cambio que debía hacer de inmediato. Era fácil dejarse arrastrar por la comodidad de la rutina y permitir que el tiempo se desvaneciera sin notarlo, pero sabía que ese camino solo me llevaría a un deterioro inevitable, tanto físico como emocional. No podía permitirlo. Decidí modificar mis hábitos, por incómodo que pareciera al principio. Comencé con pequeños cambios. Cada mañana salía a caminar por el parque. Unos minutos, luego un poco más. Por las noches me aventuré al centro comunitario, donde aprendí a disfrutar de una partida de ajedrez y de una buena conversación. Al principio todo se sentía extraño y la sombra de la soledad intentaba arrastrarme de vuelta a mi encierro, pero poco a poco construir nuevas amistades. Y de su vida comenzaba a llenarse nuevamente. A pesar de todo, una sensación persistente no desaparecía. Cada noche al acostarme y mirar el techo, la misma pregunta rondaba mi mente: ¿quién estará ahí? Cuando me enferme, ¿quién me escuchará? Cuando necesite hablar con alguien. El silencio de la habitación amplificaba esas inquietudes, y cuanto más pensaba en ello, más inquieto me sentía. Siempre había creído que estaba bien estando solo. Sin embargo, la idea de que quizá necesitaba a alguien a mi lado comenzó a tomar forma en mi mente, no por dependencia, sino por el simple deseo de compartir la vida, de no transitar estos años en completo aislamiento. Cada vez que pensaba en ello, un sentimiento de culpa me invadía. Mi esposa Sara había fallecido hace poco. La sola idea de abrirme a la posibilidad de compartir mi vida con alguien más
Me parecía una traición a su memoria como podía considerar seguir. Adelante estaba dejando atrás, pero por más que intentar ignorarlo. La verdad seguía ahí, la soledad se hacía más pesada con cada día que pasaba. Después de mucho reflexionar reuní el valor para hablar con mi viejo amigo John. Él me escuchó con una expresión serena y comprensiva, guardó silencio. Por un momento antes de decirlo entiendo, su voz era pausada, cargada de compasión. Después de que mi esposa falleció me sentí igual, no buscamos a alguien que la reemplace sino a alguien con quien compartir el peso de la vida. Apoyarnos mutuamente cuando haga falta. Sus palabras me hicieron sentir comprendido. No estaba buscando olvidar a Sara ni llenar el vacío con una presencia cualquiera. Lo que realmente necesitaba era abrirme a la posibilidad de compartir, de construir nuevas conexiones que dieran sentido a esta etapa de mi vida. Lentamente comencé a aceptar la idea de que no se trata de reemplazar el pasado, sino de permitirnos vivir plenamente al presente. Fue entonces cuando conocí a Margaret, una mujer de mi edad, que al igual que yo vivía sola. Su espíritu vibrante y su actitud optimista eran como un soplo de aire fresco en mi vida. Pronto descubrimos que compartíamos la misma realidad, hijos que habían seguido su propio camino y la inevitable soledad que llega con ello, pero Margaret tenía algo que yo había perdido hace mucho tiempo. Un amor genuino por la vida, un deseo inagotable de descubrir, de recorrer nuevos caminos, de sumergirse en experiencias sin miedo al tiempo. Su presencia, sin que yo lo notara al principio, empezó a traer luz a mis días. Sus conversaciones llenas de alegría, su manera sencilla de ver la vida se convirtieron en lo que más esperaba cada jornada. Con el tiempo nuestra relación se fue fortaleciendo, comenzamos a hacer más cosas juntos: ir al mercado, cocinar, caminar por el parque, compartir silencio sin que fueran incómodos. Nunca pusimos un nombre a lo que éramos, pero tampoco hizo falta. Éramos compañeros sin necesidad de etiquetas. Margaret llenó mi casa de vida y sin darme cuenta dejó de ser un simple espacio donde habitaba para convertirse en un verdadero hogar. Una noche cuando caí enfermo con fiebre entendí realmente lo que significaba tener a alguien a tu lado. Estuvo ahí desde el primer momento, sin dudarlo me trajo la medicina. Me cubrió con una manta caliente y con sus manos firmes, pero gentiles, me cuidó como si fuera lo más natural del mundo. Le llamó a Adán para avisarle y cuando él llegó y vio cómo Margaret se encargaba de todo, su expresión cambió. Pude ver en su rostro sorpresa pero también alivio. No sabía que Margaret estaba aquí contigo, dijo mirándome con una mezcla de asombro y gratitud. Le sonreí con calma. No quería preocuparte, tienes tu vida y Margaret me cuida bien. Adán pareció quedarse sin palabras, pero su expresión lo decía todo. Insistió en llevarme al médico y aunque solo era una fiebre sin mayor gravedad, el hecho de saber que alguien se preocupaba por mí marcó la diferencia. Tienes una gran idea de negocio y quieres llevarla al mundo digital, marcó la diferencia esa noche mientras observaba a Margaret moverse. La sentía algo distinto. Ese lugar que alguna vez se sintió vacío ahora tenía calor, movimiento, sentido. No era solo una estructura de paredes inmuebles, era un hogar lleno de compañía, comprensión y una presencia silenciosa pero reconfortante. Comprendí entonces que la compañía que habíamos construido no se trataba de llenar un vacío o reemplazar lo que había perdido. Era algo nuevo, no el amor apasionado de la juventud, sino un amor más sereno, más profundo, uno que brindaba paz, seguridad y tranquilidad. En esta etapa de la vida no era simplemente una compañera, se había convertido en la luz que disipó la sombra de mi soledad, en la prueba de que incluso en la madurez uno no está condenado a estar solo. Pero el tiempo sigue su curso y la vida, con su inevitable flujo de cambios, no se detiene por nadie. Un día, mientras seguía mi rutina habitual, Margaret recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su hijo, el mismo que apenas veía, le dijo que estaba a punto de casarse y quería que ella regresara a vivir con él y su nueva familia. Cuando Margaret me lo encontré, un atisbo de vulnerabilidad. Me he acostumbrado a estar aquí contigo, murmuró. Sentí un vacío inmediato en el pecho, pero supe que debía contener mis emociones. No era momento para pensar en mí. Tu hijo se casa, qué gran noticia, le dije con una sonrisa que intentaba ocultar la tristeza que ya se apoderaba de mí. Es el momento perfecto para que estés con tu familia. Margaret me miró con ojos llenos de incertidumbre. Por primera vez su entusiasmo habitual se desvaneció y en su voz apenas audible encontré un atisbo de vulnerabilidad. Me he acostumbrado a estar aquí contigo, murmuró, dejando en él aire un peso difícil de ignorar. En ese instante supe que su corazón estaba dividido: por un lado el deber y el amor por su hijo, por el otro la tranquilidad de la vida que habíamos construido juntos, la rutina compartida, la compañía silenciosa que nos brindábamos. Habían sido un refugio para ambos. Pensar en perderlo era doloroso. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Sabía que debía hacer esto más fácil para ella. Tienes que ir con tu hijo como madre, ese es tu lugar, dije con la voz más firme que pude, aunque sentí cómo se me quebraba ligeramente al final. No te preocupes por mí, estaré bien.
La miré una última vez intentando grabar su presencia en mi memoria. Sabía que al igual que todo en la vida esto también era parte del orden natural de las cosas, nada es eterno, todo cambia, y aunque el dolor de la despedida era real, también lo era la certeza de que lo vivido había valido la pena. Dentro de mí el peso de esas palabras se sintió como una piedra cayendo en lo más profundo de mi pecho. Hubiera querido que ella se quedara, que la calidez de su compañía siguiera llenando mis días, pero en mi interior sabía que esto era lo que ella necesitaba. Después de días de reflexión en silencio, tomó su decisión, volvería con su hijo. La llevé hasta la parada del autobús. Mi corazón era una mesa y aceptación al verla subir al vehículo. Sentí como si una parte de mí se quedara atrás mientras el autobús se alejaba. Me quedé inmóvil, sintiendo como el mundo de repente se volvía más callado, dejándome sumido en un vacío indescriptible. Al volver a casa el silencio se hizo presente de una forma que no había anticipado. No era simplemente la ausencia de ruido, sino una soledad tangible más profunda de lo que jamás había imaginado. Me había enfrentado a la realidad de lo que tantos otros de mi edad ya habían experimentado, la soledad. El pensamiento de pasar mis últimos años en completa soledad comenzó a invadir mi mente y no pude evitar que las lágrimas se deslizaran por mi rostro mientras intentaba dar sentido a aquel vacío que se extendía dentro de mí. La ausencia de Margaret dejó un hueco que nada parecía llenar. Cada mañana seguí con mi rutina, hacía ejercicio, me reunía con viejos amigos, mantenía mis actividades. Pero optar a mantenerme ocupado. La falta de su compañía era algo que no podía ignorar. Mis hijos Adam y Emily aún me llamaban de vez en cuando para asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, sus vidas seguían su propio curso, llenas de compromisos y responsabilidades. No quería que sintieran que mi soledad era un peso sobre sus hombros. Tenían sus propias familias, sus propias obligaciones, y aunque se esforzaban por estar presentes, la distancia entre nosotros era evidente cada vez que hablábamos. Les aseguraba que todo estaba bien, pero en el fondo sabía la verdad, la soledad hundiéndose más y más en mi ser. Fue una tarde en el centro comunitario rodeado de rostros conocidos, pero sintiéndome más solo que nunca cuando escuché una conversación que cambiaría el rumbo de mi vida. Un grupo de personas hablaba sobre la posibilidad de mudarse a una residencia para adultos mayores. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa como un destello inesperado en la oscuridad. Tal vez ahí encontraría la respuesta, tal vez aquel era el lugar donde podría hallar tranquilidad y recuperar cierta sensación de conexión. Al día siguiente llamé a Adán esperando que entendiera mi decisión. Hubo un largo silencio en la línea antes de que hablara. Su voz sonaba llena de incertidumbre. Papá, ¿estás seguro de que quieres mudarte a un hogar para ancianos? ¿No te parecerá un lugar frío y distante? Su preocupación me hizo dudar por un instante, pero sabía lo que tenía que decir. Esto no tiene que ver con el frío o el confort, se trata de encontrar un lugar donde pueda estar en paz y vivir mis años restantes con ser. Y Dad, tú y Emily tienen vidas ocupadas y no quiero convertirme en una carga para ustedes. En una residencia al menos habrá otras personas. No estaré completamente solo. Adam suspiró y pude notar la inquietud en su voz cuando prometió hablarlo con Emily. Unos días después ambos vinieron a visitarme, se sentaron frente a mí con expresiones de preocupación en sus rostros. Emily fue la primera en hablar con una voz temblorosa por la emoción. Papá, entendemos que es difícil estar solo, pero ¿estás seguro de que una residencia es el mejor lugar para ti? ¿Qué pasa si terminas sintiéndote aún más aislado allí? Sus palabras fueron reconfortantes porque mostraban su preocupación genuina, pero sabía que debía mantenerme firme. No tienen que preocuparse por mí. Pensado en esto detenidamente. Te pueda disfrutar mis últimos años. Sé que una residencia no es perfecta, pero es mejor que quedarme aquí completamente solo. Ustedes tienen sus propias vidas que vivir y no quiero interferir en eso. Sus rostros reflejaban una mezcla de aceptación y tristeza. Después de una larga pausa finalmente asintieron. Papá, si esto es de que quieres, respetaremos tu decisión, pero prometemos visitarte a menudo, dijo Adán. Al escucharlo sentí una ola de alivio, no estaba completamente solo en esta decisión. Unos meses más tarde me mudé a una residencia a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo con jardines, llenos de flores, habitaciones acogedoras y muchas otras personas de mi edad. El primer día mientras paseaba por el jardín conocí a Mr. Robinson, un residente de largo tiempo. Me recibió con una. Me ofreció compañía. Este momento, comprendo, había terminado. Aún había espacio para la conexión, la conversación y la compañía. Me presentó hacia algunas personas nuevas, haciendo que la transición fuera un poco más llevadera. Sentado en mi nueva habitación observando el cielo oscuro a través de la ventana sentí una calma extraña. No era mi hogar, no era la vida que había imaginado, pero era un nuevo comienzo. Había conocido a algunas personas, compartir momentos y aunque la compañía era escasa aliviaba el peso de mi soledad. Pasaron 6 meses y encontré un ritmo estable.
Tenía mi cuerpo en movimiento y me aseguraba de rodearme de personas, con quienes pudiera conversar. La soledad que tanto había tenido ya no era un enemigo constante. Un propósito renovado, no era la vida que en algún momento creí que tendría. Pero era una que podía vivir con serenidad, con conexión y por primera vez en mucho tiempo. ¿Coña se volvió un refugio, un bálsamo? Cosas que antes parecían insignificantes, jugar al ajedrez, disfrutar, compartir charlas ligeras con los demás, aquellas costumbres diarias se convirtieron en mi fort. Después de años de incertidumbre encontré una sensación de seguridad y tranquilidad que había estado ausente por demasiado tiempo. Seguían llamándome con frecuencia, sus voces cargadas de preocupación, por cómo me estaba adaptando a la vida en soledad. Trataban de asegurarse de que estuviera bien. Aunque cada vez les repetía lo mismo: no se preocupen por mí, todo está bien. Intentaba tranquilizarlos. Había aprendido a abrazar la soledad. Pero entonces, una tarde, después de un desayuno tranquilo, salí al jardín y dejé que el sol caloría sentara la sencillez del momento. Quizás sin expectativas, el auricular con más fuerza. Papá, tengo malas noticias, digo. Su voz estaba contenida, pero podía sentir la tensión. Estómago se encogió. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?, pregunté, sintiendo que la inquietud. Tuvo un accidente de tráfico, está en el hospital. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Mi corazón se detuvo un instante y por un momento el aire pareció desaparecer. Casi dejé caer el teléfono de la impresión. Un torbellino de pensar se desató en mi mente. Me obligué a respirar, me aferré a la silla y traté de comprender cómo está. ¿Qué ha pasado exactamente? Respuesta de Adam llegó con un temblor. Apenas me avisaron, ¿quieres venir al hospital? Y como si el suelo bajo mis pies desapareciera, una presencia constante en mi vida. Alguien a quien respetaba y apreciaba profundamente. La idea de que ahora estuviera en peligro era difícil de asimilar. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. Me levanté de inmediato. Llamé a la administración del centro para organizar el transporte y mientras tanto intenté contener el torbellino de pensamientos que amenazaba con la bruma. ¿Cómo podía haberle sucedido esto? La última vez que la vi sonrió y me dijo que se cuidaría, y ahora esto. La imagen de su rostro risueño me atormentó, recordándome cuán frágil es la vida. Cuando llegué al hospital de emergencia, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo hicieron que todo pareciera aún más real. Adam me tomó del brazo y me ayudó a sentarme. Sus manos temblaban ligeramente mientras me guiaba hacia la silla. Dijo con voz apagada, cargada de temor: los médicos están haciendo todo lo posible. Pero la situación es grave. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Apenas pude mirarlo, sentí mi corazón latir con fuerza mientras mi mirada se fijaba en la luz roja sobre la puerta de la sala. Todo lo que podía hacer era esperar y desear que Robinson, esa mujer fuerte y resiliente que había marcado tantas vidas, encontrara la manera de salir adelante. Los minutos transcurrieron con una lentitud insoportable. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió espeso con el miedo y la incertidumbre, y entonces la puerta se abrió y el médico salió. Caminé hacia él, mi corazón latiendo con fuerza, aferrándome a la esperanza de recibir buenas noticias. ¿Cómo está ella?, pregunté, apenas logrando pronunciar las palabras, sintiendo la garganta cerrarse con cada segundo que pasaba. El médico me miró con un rostro cansado. Hacia las malas noticias entregadas a lo largo de su carrera, asintió levemente antes de hablar, y en ese instante supe que no traía consuelo. Las heridas son graves, dijo con un tono sereno pero firme. Para lo peor, sus palabras fueron como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento. Mis piernas fallar, y si no fuera por Adán, que me sostuvo con suavidad y me guió de vuelta a la silla, probablemente me habría desplomado. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en un manto gris, como si el mundo entero se retirara y me dejara solo en una penumbra infinita. Momentos después, una enfermera entró y detrás de ella empujaban una camilla, y ahí estaba ella, mi esposa, mi compañera. Su figura parecía diminuta, perdida en las sábanas blancas que la cubrían. Me levanté sin pensar, instintivamente amenazando con desbordarse. No me dejes, nos prometimos estar juntos toda la vida, no puedes irte ahora. Bastante creí que me había escuchado. Sus párpados temblaron y un leve destello de vida pareció asomarse en sus ojos. Me aferré a esa chispa de esperanza con todo lo que tenía, pero no hubo palabras, solo una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, y esa pequeña gota fue como un puñal atravesándome el alma. Mi mundo se desplomó en ese momento. Me arrodillé junto a ella, sujetando su mano con fuerza, mis manos temblorosas, las lágrimas cayendo sin control. Por favor. Mi voz apenas un eco de la desesperación que me consumía. No puedo seguir sin ti. Si te vas, ¿qué haré? Adam y Emily permanecieron en silencio. Sus rostros reflejaban la misma tristeza que me devoraba por dentro. Sabían que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que me atenazaba en ese instante. Esa
Noche el médico confirmó lo inevitable, su estado había empeorado y ya no quedaba nada más que hacer, permanecía a su lado sin apartarme esperando. Tratando de transmitirle fuerzas a través del mero contacto de nuestras manos, en un momento sus ojos volvieron a abrirse con dificultad y su mano aún más fría se movió apenas para encontrar la mía. La sostuve con suavidad sin querer soltarla, era lo único que podía hacer, lo único que me quedaba. Su agarre se debilitó levemente y pude ver en su rostro la lucha interna, la última batalla que intentaba librar. Señor Thompson, viva bien, murmuró con un hilo de voz, apenas un suspiro tan frágil que casi se desvaneció en el aire, y entonces con un último aliento suave su mano se relajó. Y con ellos toda una vida compartida llegó a su fin. Por un instante quise gritar, pedirle que volviera, suplicar que me concediera un poco más de tiempo. Pero ella se había ido. El silencio que llenó la habitación fue demoledor, más helado que cualquier noche de invierno. Me quedé inmóvil, paralizado por el peso insoportable del momento. Sentí que mi corazón se fragmentaba en mil pedazos irreparables y apenas podía respirar. Mrs. Robinson, no te vayas, susurré, pero mi voz vació en la inmensidad de la pérdida. Por favor, no me dejes. No hubo respuesta. La ausencia de su presencia llenó la habitación con una frialdad insondable. No encuentro palabras para describir el vacío que me consumió en ese instante. Fue como si mi alma hubiese sido arrancada de mi cuerpo, dejándome solo con un peso abrumador que amenazaba con aplastarme. Ella era más que mi esposa, era la única persona que realmente me comprendía, que me había visto en mismo momentos más vulnerables y me amó a pesar de ellos. Y ahora ya no estaba. El mundo se volvió más cruel, más indiferente. Me dejé arrastrar por los días siguientes en una espiral oscura, una niebla densa que absorbía cualquier atisbo de alegría o paz. Las lágrimas caían sin cesar y aunque muchas personas intentaron consolarme, su compañía solo hacía que la ausencia de ella se sintiera aún más profunda. En la residencia donde vivíamos los días se convirtieron en una repetición monótona. Todo parecía vacío sin ella. Cada rincón de la casa parecía carecer de propósito. Las horas avanzaban sin significado y el tiempo ya no era más que una sucesión de momentos vacíos. Mis amigos y otros residentes notaron el cambio en mí. No hacía falta que me dijeran nada. Lo veía en sus ojos, en ellos encontré reflejada la misma pérdida, la misma tristeza que no podían expresar con palabras. Estaban conmigo, pero ninguna palabra de consuelo podía cerrar la herida que se había arraigado profundamente en mi corazón. A nuestra edad las pérdidas no son solo recuerdos, son fragmentos de nuestra existencia que se desprenden, partes de nuestra alma, que no pueden ser reemplazadas. Cuando algo se va, por más que intentemos llenar ese vacío, sigue ahí inmutable, recordándonos lo que alguna vez tuvimos. Adam y Emily venían a visitarme con frecuencia, trayendo a sus hijos con la esperanza de que sus risas y su energía infantil pudieran iluminar mi espíritu, pero por más que lo intentara, por más que deseara encontrar refugio en su alegría, todo se sentía lejano. Mi corazón era una fortaleza cerrada, resguardada detrás de los muros del dolor, y aunque el amor de mis hijos era genuino, no podía atravesar esas barreras. Me observaban con preocupación, intentando asegurarse de que estuviera bien, pero en el fondo todo se reducía a eso, un gesto para tranquilizarse a sí mismos. El silencio entre nosotros crecía con cada día que pasaba, una presencia constante que me recordaba la ausencia de la señora Robinson. Se sentó a mi lado. Su reflejaba la preocupación que llevaba adentro. No comprendía por el dolor porque no había logrado seguir adelante en su manera gentil. Intentó: papá, por favor, no estés triste. La señora Robinson no habría querido verte así. Sus palabras, aunque llenas de amor, me parecieron vacías. ¿Cómo podía entenderlo? Aún no había experimentado una pérdida de esa magnitud. Adam, hay dolores que no pueden explicarse con palabras, dije con la voz entrecortada. Seguir adelante no es algo que se pueda forzar. Tú y Emily aún son jóvenes, aún tienen un camino por recorrer. Pero cuando alguien que amas con todo tu ser se va, de repente se siente como si el mundo se derrumbara, como si todo lo que, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Adam guardó silencio, sintiendo el peso de mis palabras. Luego con cautela puso su mano sobre la mía y la apretó con suavidad. Papá, aún nos tienes a nosotros, a tus hijos y a tus nietos. Siempre estaremos aquí para ti. Su voz era cálida, sincera. Pero no podía llenar el vacío dentro de mí, no podía disipar la soledad que se había instalado en mi interior. Respondía en voz baja: pero hay vacíos en el corazón que solo quien los ha sentido puede comprender. Días después, mientras caminaba por el jardín tratando de perderme en la serena belleza de la naturaleza, vi a un nuevo residente. Era un hombre mayor, su rostro marcado por la dureza del tiempo, sus ojos hundidos llevaban el peso de la misma soledad que me había atormentado. Cuando llegué sentí una punzada de reconocimiento, una conexión con su dolor. ¿Acabas de llegar?, pregunté con voz tranquila. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Me miró y aunque sus labios no pronunciaron palabra, vi la gratitud en sus ojos. Caminamos juntos lado a lado en el silencio del jardín.
No hacía falta hablar porque nuestra mutua comprensión. Todos éramos simplemente dos almas. Transitando en la compañía del otro un respiro en medio de la soledad, esa noche mientras intentaba dormir volví a pensar en la señora Robinson, su voz dulce y amable resonaba en mi memoria. Su sonrisa, su toque, todos esos instantes que ahora se habían convertido en los tesoros más valiosos de mi vida. Eran lo único que me quedaba de ella. Era difícil imaginar un mundo sin su presencia, pero mientras cerraba los ojos comprendí algo, aunque físicamente ya no estaba su amor. Su ternura, su bondad seguían conmigo, había dejado una huella imborrable en mi alma. Una que jamás podría desvanecerse y por primera vez en mucho tiempo mientras permanecía en la quietud de la noche la carga de mi soledad se sintió un poco más ligera, seguía ahí. Pero ya no pesaba tanto, quizás solo quizás eso era suficiente. Por ahora, aunque su ausencia me sumía en la tristeza, las enseñanzas que dejó seguirían conmigo hasta el final. Me enseñó algo que está por encima de todo. Lo demás, la necesidad de valorar cada relación que cruzamos en nuestro camino, sin importar si es con la familia o incluso con aquellas conexiones efímeras que surgen sin esperarlo. Estos vínculos, sean profundos o pasajeros, llenan los vacíos en nuestra alma. Nos dan sentido, nos recuerdan que no estamos solos en un mundo que a veces se siente demasiado grande, demasiado indiferente. Cada relación es un hilo en el tejido de nuestra vida. Las risas, los desafíos superados y el amor incondicional. Pensar en una existencia sin estas conexiones es imaginar un desierto emocional, un vacío que ningún logro material podría llenar. Son estos lazos los que nos sostienen. Las anclas que nos dan estabilidad en un mundo donde todo cambia sin previo aviso. El tiempo avanza, la vida sigue su curso y lo único seguro es que nada ni nadie permanece para siempre. Sin embargo, el amor que compartimos, los momentos auténticos que creamos con los demás, trascienden la fugacidad del tiempo, viven en nuestra memoria, en los rincones más profundos de nuestro ser, y cuando la adversidad golpea se convierten en un refugio. Nos recuerdan que hemos vivido con plenitud, que hemos amado sin reservas y que en nuestra entrega encontramos paz. Ese amor, más allá de la erosión del tiempo, es una luz en la oscuridad, nos guía cuando la soledad amenaza con envolvernos, cuando la incertidumbre nos hace dudar de nuestro camino. La verdadera fortaleza no proviene de la resistencia ciega, sino de la capacidad de encontrar sentido en cada experiencia, de construir algo valioso incluso en medio de la adversidad. La fuerza interior, esa que surge del amor que damos y de los vínculos que cultivamos, es lo que nos sostiene en los momentos más duros, incluso cuando la vida se vuelve pesada. Cuando el peso de los años se siente más que nunca, es esa energía alimentada por nuestras conexiones más profundas la que nos impulsa hacia adelante. El gran escritor japonés: siempre he pensado que las personas se forman lentamente. En realidad, uno no se da cuenta de su propio cambio. Parpadea, si un día ha pasado, un año ha terminado y antes de que puedas notarlo la vida ha transcurrido. Y es cierto, nos convencemos de que todavía somos jóvenes, de que aún hay tiempo. Pero un día sin previo aviso nos damos cuenta de que la juventud ya no está, las primeras canas aparecen, los rasgos nos forman y aunque intentamos ignorarlo el tiempo sigue su curso sin pedir permiso. No es algo que ocurra de golpe, es un proceso sutil, silencioso, casi imperceptible, hasta que un día nos descubrimos en una etapa de la vida que jamás imaginamos llegar. Tan pronto en algún punto dejamos de hablar de nuestra edad con orgullo y comenzamos a evitar la conversación. No porque temamos el envejecimiento en sí, sino porque nos damos cuenta de que hemos cruzado un umbral invisible, una frontera que nos aleja de lo que fuimos y nos enfrenta con lo que somos ahora. El tiempo se vuelve más evidente cuando nuestros padres comienzan a necesitar nuestro cuidado. Un día te das cuenta de que ya no eres el hijo que busca protección, sino la persona de la que otros dependen, y ahí, en ese instante de claridad, entiendes que la juventud ha quedado atrás. La sociedad también te lo recuerda, las personas comienzan a llamarte señor o señora, y aunque parezca un detalle menor no puedes evitar sentir cierto desconcierto en esos momentos. La verdad se impone con fuerza: ya no somos jóvenes. Algunos intentan restar. Le dicen que la edad no es más que un número, pero esas palabras pesan en el alma. Es una mentira reconfortante, una manera de disfrazar la realidad. Sin embargo, en lo más profundo sentimos esa punzada de nostalgia, ese reconocimiento silencioso de que el tiempo no perdona a nadie. Llega como una ola imparable. Hemos vivido una vida entera, pero en muchos aspectos seguimos sintiéndonos. Podemos estar rodeados de conocidos, de colegas, red de personas que han formado parte de nuestra historia, pero ¿cuántos de ellos realmente nos conocen? ¿Cuántos han escuchado las preguntas sin respuesta que llevamos dentro? Y así, incluso en compañía, nos encontramos solos con nuestros pensamientos. A veces el consuelo que nos ofrecen los demás se siente distante o amable, pero vacío. El silencio es la mejor respuesta.
sino por una comprensión mutua de que algunas verdades simplemente no pueden expresarse con palabras. El silencio se convierte en un refugio, un espacio donde el eco de los pensamientos resuena sin distracción, marca el compás. Cuando cae la noche y el mundo se sumerge en la, descubres que hay serenidad en escuchar tu propia respiración. Estás solo, sí, pero no desamparado. Hay una libertad inmensa en esta soledad, un alivio al comprender que ya no necesitas la aprobación de nadie, sus expectativas. Ahora confías en ti mismo, sin depender de la validación de los demás. El tiempo transcurre sin pedir permiso y con los años te das cuenta de que el ruido del mundo se atenúa, no porque no haya nada que decir, sino porque cada vez hay menos que realmente valga la pena ser dicho. La gente empieza a comprender que el silencio en muchas ocasiones es más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuántos de los que te rodean comprenden realmente el camino que has recorrido? Pocos, si acaso alguno, y en ciertos momentos sientes que nadie escucha, de verdad, pero quizás eso sea lo mejor. Las palabras de consuelo suelen disfrazar verdades incómodas, aquellas que nos negamos a aceptar. Por eso eliges el silencio. Es claridad, una conexión cuántica contigo mismo. Solo en la quietud puedes escuchar tu esencia sin interferencias ajenas. Las dificultades parecen siempre más numerosas que los momentos de calma. La vida es una sucia y a veces la derrota aparece la única salida, pero en ese caos también hay señal que hay fuerzas fuera de nuestro control. Aprendes que si has dado lo mejor de ti puedes caminar con la cabeza en alto sin arrepentimiento ni culpa. El respeto por uno mismo no nace del orgullo, sino de la humildad. Reconoces tu propio valor, pero en vez de permitir que alimente tu ego lo llevas con dignidad. La humildad se convierte en parte de ti y en esa actitud la verdadera fortaleza florece. Con los años los cambios en ti mismo son inevitables, sutiles al principio, pero cada vez más evidentes. Ya no eres la persona que fuiste. Las experiencias, las pérdidas, las alegrías, te han esculpido con el paso del tiempo. Y en ese proceso te has vuelto más fuerte, más sabio, más consciente de la efímera belleza de la vida, porque sin importar cuánto tiempo te quede, la existencia sigue siendo un regalo digno de ser apreciado. Y sigues viendo este video y estas reflexiones han resonado contigo, deja un comentario con el número 3. La vejez ha sido un maestro implacable moldeando mi espíritu, profundizando mi comprensión. Y sobre todo, transformar. Antes creía que el amor era algo puro y simple, una imagen de dos personas tomadas de la mano avanzando juntas sin soltarse, creciendo unidas por siempre. Pensaba que el amor era el ancla que nos mantenía firmes en la tormenta y que sin importar el paso del tiempo seguiría intacto. 2 años han ido descubriendo el velo de la ilusión y he comprendido una verdad inmutable. Muchas relaciones que parecían indestructibles eran en realidad hojas flotando al viento. Personas que una vez fueron el centro de nuestra vida han cambiado o se han desvanecido en la distancia. Incluso los recuerdos más valiosos, aquellos que un día fueron vibrantes y llenos de color, terminan desdibujándose con el tiempo. Cuanto más vives, más entiendes que la vida es una paradoja de gozo y sufrir. Esta realidad no siempre es fácil. Hay momentos en los que soltar, en los que el alma lucha por encontrar paz en medio del cambio, y sin embargo hay una calma inesperada en la certeza de que nada está destinado a permanecer igual. Algunas cosas que en su momento parecieron eternas simplemente pierden su brillo y la única opción que nos queda es dejarlas ir. Las preocupaciones que antes pesaban en tu mente, los detalles que alguna vez te quitaron el sueño, los conflictos que en otro tiempo habrías intentado cambiar, empiezan a desvanecerse en la distancia, porque al final lo que importa no es aferrarse, sino aprender a soltar con gracia. Realizas que hay cosas en la vida que simplemente son como son y ningún deseo o anhelo podrá cambiarlas. La existencia sigue su curso sin pedir permiso, transformándose sin previo aviso. La gente te decepcionará y tú también te decepcionarás a ti mismo. Es difícil aceptarlo, pero la realidad es que en muchas ocasiones entregamos demasiado de nosotros a los demás y a cambio nos quedamos vacíos, como si nuestra generosidad fuera ignorada o dada por sentada. Las personas que antes veían en ti un pilar de apoyo ahora actúan como si tu amor y dedicación fueran inagotables, como si siempre pudieran contar contigo sin ofrecer nada a cambio. He aprendido a veces a través del dolor que debo tratarme con más cuidar mi corazón con firmeza y cuando sea necesario tomar distancia, incluso endurecerme un poco para preservar mi paz interior. Conforme pasan los años descubres que la desesperanza no es solo un sentimiento, sino una presencia constante en el viaje de la vida. Mientras más te entregas a algo, más vulnerable eres al abandono y la pérdida. Sin embargo, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues aquí, que todavía esperas, que aún buscas algo más allá del presente. Con el tiempo he comprendido que depositar todas las esperanzas en un solo lugar. Esperanza es poderosa, pero también puede ser fuente de gran sufrimiento.
Solo cuando aceptas esto empiezas a dominar el arte sutil de equilibrar la esperanza. Hay momentos en los que debes darlo todo, pero también hay ocasiones en las que lo más sabio es dar un paso atrás, respirar hondo y dejar que las cosas sigan su curso. El verdadero secreto es encontrar el balance entre ambas. Cuando logras hacerlo dejas de preocuparte tanto por los resultados. Lo que realmente importa no es lo que obtiene o pierde, sino la forma en que enfrentas cada desafío, cómo sigues avanzando con dignidad sin importar lo que la vida ponga en tu camino. Al final, después del amor, la pérdida, la esperanza y la desilusión, he llegado a una verdad fundamental. Cierto que el apoyo de otros puede ser reconfortante, pero hay una fortaleza más profunda y silenciosa que surge de la autosuficiencia, de la certeza de que pase lo que pase, eres la única persona que siempre estará para ti cuando el mundo parezca incierto. Descubrirás lo fuerte que realmente eres, y es en ese momento cuando alguien te lo exija, sino porque te darás cuenta de que la fuerza siempre ha estado dentro de ese. Más que cualquier otra cosa es el regalo más valioso que puedes darte. Al llegar al final de esta reflexión, un instante, la vida te ha enseñado con la edad. Aprendemos sobre el amor, la pérdida, la esperanza. Más contigo, ¿cuál es la lección que te llevarás hoy? Y lo más importante, ¿cómo la aplicarás en tu vida? Me encantaría conocer tu opinión. Comparte. ¿Y cómo piensas incorporarla en tu día a día? Tu experiencia podría ser un faro de inspiración para alguien que transita por el mismo camino. Si esta reflexión ha sido valiosa para ti, déjalo en los comentarios y recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video.